2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola estimados estudiantes, yo soy Germán Cruz, tu profe de física. En esta oportunidad analizaremos la ecuación de la trayectoria en el movimiento parabólico para cuarto de secundaria. Empecemos. Ecuación de la trayectoria. Cuando un cuerpo o un objeto realiza un movimiento parabólico, la velocidad que lleva tiene dos componentes. Una velocidad en el eje X y la otra velocidad en el eje Y. Si descomponemos estas velocidades por las funciones trigonométricas que anteriormente ya habíamos visto, entonces vamos a tener lo siguiente. Si aplicamos el seno del ángulo θ, va a ser igual a la velocidad en el eje Y dividido entre la velocidad del objeto. Como la velocidad del objeto está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y tenemos que la velocidad multiplicado por el seno del ángulo θ es igual a la velocidad en Y. Si aplicamos la función trigonométrica de coseno del ángulo θ, entonces vamos a tener que es igual a la velocidad en el eje X dividido entre la velocidad del objeto. Como la velocidad del objeto está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces vamos a tener que la velocidad del objeto multiplicado por el coseno de θ es igual a la velocidad en X. Entonces, estas dos ecuaciones que acabamos de deducir son las que posteriormente vamos a utilizar para deducir la ecuación de la trayectoria. Cuando tenemos o analizamos en el movimiento uniformemente rectilíneo, o como quien quiera decirlo, de manera horizontal, entonces recordaremos la ecuación que tenemos, que la velocidad en X va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Como el tiempo está dividiendo, va a ir al otro lado a multiplicar. Entonces voy a tener que el tiempo multiplicado por la velocidad en X es igual a la distancia. Como la velocidad en el eje X está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces voy a tener que el tiempo es igual a la distancia dividido entre la velocidad en X. Como anteriormente ya habíamos deducido, la velocidad en X es igual a la velocidad del objeto multiplicado por el ángulo θ o el ángulo de tiro. Entonces vamos a reemplazar la velocidad en X en nuestra ecuación anterior. Entonces vamos a tener que el tiempo es igual a la distancia dividido entre la velocidad del objeto multiplicado por el coseno del ángulo θ o el ángulo de tiro. Y esta es una de las ecuaciones que vamos a hallar cuando un cuerpo que realiza movimiento parabólico se encuentra en cierto punto antes de tocar el objetivo o el piso donde tiene que llegar. Continuando, si nosotros analizamos en el eje vertical el movimiento vertical, entonces tenemos la siguiente ecuación. La altura es igual a la velocidad en Y multiplicado por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, de la anterior ecuación, recordemos que la velocidad en Y es igual a la velocidad del objeto multiplicado por el seno del ángulo θ. Y de la anterior ecuación que acabamos de deducir, tenemos que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad por el coseno del ángulo θ. Entonces, estas dos ecuaciones son las que vamos a reemplazar en la ecuación de la altura en el movimiento vertical. Entonces, indicamos que la altura es igual a la velocidad por el seno del ángulo θ multiplicado por el tiempo, pero como el tiempo es distancia sobre la velocidad del objeto por el coseno del ángulo θ, menos 1/2 de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Distancia dividida entre la velocidad del objeto por el ángulo θ, entonces todo se eleva al cuadrado.
Entonces aquí vamos a tener que velocidad con velocidad se simplifican y el seno del ángulo θ dividido entre el coseno del ángulo θ es igual a la tangente de θ. Entonces nuestra ecuación se reduce a lo siguiente, que la altura es igual a la distancia multiplicado por la tangente del ángulo de tiro menos la gravedad multiplicado por la distancia al cuadrado dividido entre 2 veces la velocidad al cuadrado por el coseno cuadrado de θ. Entonces esta es nuestra segunda ecuación de la altura en un punto determinado, no siempre que sea la altura máxima. Puede ser momentos antes de caer, siempre y cuando tengamos la velocidad y la distancia, como también el ángulo de tira. Ahora analizaremos el siguiente problema. Nos dice el enunciado: un cañón dispara un proyectil con una velocidad de 50 metros sobre segundo, con una inclinación de 53 grados. Cuando su trayectoria alcanza una distancia horizontal de 20 metros antes de llegar a su objetivo, pregunta: ¿cuál será el tiempo que empleó y la altura que alcanza? Entonces, para resolver este problema tenemos que sacar nuestros datos referenciales, en donde tenemos que la velocidad del objeto, en este caso del proyectil, es de 50 metros sobre segundo. El ángulo de tiro o ángulo de inclinación es de 53 grados. La distancia a la cual queremos calcular el tiempo y la altura es de 20 metros. Posteriormente pasamos a ilustrar el gráfico de cómo sería y de qué forma sería el movimiento. Entonces vemos el movimiento parabólico, pero sin llegar a su objetivo, antes de que llegue al piso o antes del objetivo al cual se quiere llegar. Antes de eso, tenemos que recordar que cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5, el ángulo menor es igual a 37 grados y el ángulo mayor es igual a 53 grados aproximadamente. Entonces, si yo saco el coseno del ángulo θ, va a ser igual a 3/5, que quiere decir al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esto es lo que voy a utilizar para resolver este problema. De la ecuación del tiempo, entonces yo tengo que es igual a la distancia dividido entre la velocidad por el coseno del ángulo θ. Lo único que voy a hacer va a ser reemplazar los valores, en los cuales voy a tener que el tiempo es igual a 20 metros dividido entre 50 metros sobre segundo multiplicado por 3/5, que sería el coseno de θ. De ahí se simplifica metro con metro. Posteriormente me queda 20 segundos dividido entre 30. Simplificamos 0 con 0 y me queda 2/3. Si divido 2/3, entonces el tiempo que está empleando va a ser de 0,67 segundos. Ahora vayamos por la segunda parte, que me dice a qué altura alcanza antes de llegar a su objetivo. Para ello utilizamos la ecuación que anteriormente habíamos deducido, donde la altura es igual a la distancia multiplicado por la tangente del ángulo de tiro menos la gravedad por la distancia al cuadrado dividido entre 2 veces la velocidad del objeto multiplicado por el coseno cuadrado del ángulo de tiro. Entonces procedemos a reemplazar valores e indicamos que la altura es igual a 20 metros, la tangente de θ es 4/3, menos la gravedad vamos a considerar que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la distancia, pero la distancia tiene que ser elevado al cuadrado. De la misma forma, sus unidades tienen que ser elevados al cuadrado, dividido entre 2 por la velocidad, que es 50, pero como está al cuadrado tenemos que elevar al cuadrado y al mismo tiempo sus unidades tienen que estar elevadas al cuadrado. Vale decir metros al cuadrado dividido entre segundos al cuadrado, multiplicados por el coseno cuadrado de θ. Como
el coseno de tita es igual a 3/5, entonces tienen que ser elevados al cuadrado. Entonces procedemos a simplificar segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, metros al cuadrado con metros al cuadrado. Entonces procedemos a hacer operaciones y tenemos lo siguiente. La altura es igual a 26,67 metros menos 4.000 metros dividido entre 1.800. Procedemos a hacer esa división y vamos a tener que es igual a 26,67 menos 2.22 metros. Procedemos a hacer la resta y tenemos la altura antes de llegar a su objetivo es de 24,45 metros. Es conveniente ahora que ustedes, jóvenes y señoritas estudiantes, recuerden las ecuaciones del movimiento parabólico, las cuales van a emplear dependiendo la situación en la cual se encuentren. Para ello, entonces tenemos la primera ecuación, que es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es igual a 2 por la velocidad del objeto multiplicado por el seno del ángulo de tiro o ángulo tita dividido entre la gravedad. La siguiente ecuación que tenemos es la altura máxima que en sesiones anteriores ya habíamos analizado. Entonces la altura máxima se representa con la h mayúscula y es igual a la velocidad del objeto elevado al cuadrado multiplicado por el seno cuadrado de su ángulo de tiro dividido entre 2 veces la gravedad. La siguiente ecuación es el alcance horizontal. La distancia es igual a la velocidad del objeto elevado al cuadrado multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo de tiro dividido entre la gravedad. La cuarta ecuación es el ángulo de tiro. El ángulo de tiro, θ, es igual a tangente menos 1 o también en sus maquinitas shift tangente de 4 veces la altura máxima dividido entre el alcance horizontal. La siguiente ecuación que tenemos es posición de la partícula, donde la distancia es igual a la velocidad por el coseno de θ o el coseno del ángulo de tiro multiplicado por el tiempo. Eso es en una posición horizontal. Y en una posición vertical tenemos la altura h es igual a la velocidad del objeto multiplicado por el seno del ángulo de tiro, a su vez por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y por último tenemos la relación de la altura y el tiempo de vuelo, en el cual tenemos que la altura es igual a la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado dividido entre 8. Entonces, según la situación que ustedes se encuentren, van a utilizar una de estas ecuaciones. Les deseo éxitos en el trabajo que van a realizar. Muy bien, estimados estudiantes, espero que lo que hayan aprendido hoy sea útil en la vida cotidiana y recuerda siempre que debes revisar el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.